Bueno, voy a mostrarles cómo se resolvió el ejercicio del examen, del quiz. Bueno, en el problema nos dice que hay dos cargas que están colgando de un hilo o de una cuerda. Nos dice que las cargas se separan a una cierta distancia r. En este problema vamos a asumir que las cargas tienen la misma carga, ya que si fueran de cargas diferentes se atraerían y entonces no existiría una distancia r. Por lo tanto, tenemos que asumir que son del mismo signo. Y bueno, lo más conveniente es que asumamos que son positivas. También nos dice que nos dan la longitud de la cuerda que nos está sosteniendo. En este caso, la longitud es de 45 centímetros. Y nos dice que hay un ángulo existente entre las cuerdas, entre la mitad de la cuerda, que es de 10 grados. Y no nos da la distancia r, ¿de acuerdo? Y nos dice también que la masa de cada una de las cargas es de 2.33 gramos. Con estos datos podemos empezar a dibujar y a analizar el dibujo y el problema. Bueno, tenemos que considerar que en estas cuerdas, existe una tensión y por lo tanto, para analizar el esquema vamos a tener que, como sabemos que las dos cargas son iguales, tenemos que la fórmula para sacar la fuerza de una carga es K por la carga 1, carga 2 entre R cuadrado. Ahora, para determinar cómo van a actuar las fuerzas en las cargas, en este caso, ya que son las mismas, podemos entonces simplificar la fórmula como Q al cuadrado entre R cuadrada, considerando que Q1 y Q2 son las mismas, o son una carga igual porque tienen el mismo signo y tienen la misma masa. Entonces, vamos a analizar cómo están actuando las fuerzas sobre esta carga. En este caso tenemos que existe la fuerza que se aplica sobre que está afectando esta carga. Esta carga está afectando a esta y entonces está generando una fuerza eléctrica de repulsión. Por lo tanto, la fuerza eléctrica va a ser para el lado izquierdo. Y después también tenemos que considerar que existe una tensión en la cuerda, la cual está pues afectando a esta carga. Y también tenemos que considerar que asimismo la carga tiene pues su peso, la fuerza su peso que está siendo multiplicado por la gravedad, que es entonces está yendo hacia abajo la fuerza. Y tenemos también la tensión, que como sabemos, pues la tensión está sobre la cuerda. Aquí está la tensión.
También tenemos que analizar que hay una tensión, tenemos que considerar que hay una tensión en X y una tensión en Y. En este caso, la tensión en X está de este lado y la tensión en Y está de este lado. Ahora, si estas son las tensiones que tenemos, considerando que aquí está la tensión que actúa de la cuerda hacia la carga, y de aquí podemos sacar nuestros vectores de tensión en X y de tensión en Y. Ahora, si consideramos que los ángulos aquí y aquí, el dibujo no está bien hecho, pero aquí y aquí es el mismo ángulo, entonces podremos sacar cuánto valen los valores en este triángulo. Para sacar los valores de este triángulo, tenemos que separar las fuerzas que afectan en X, la tensión que afecta en X y la tensión que afecta en Y. Para sacar las tensiones en X y tensión en Y, tenemos que ver esto. En este ángulo tenemos que, el ángulo de 10 grados está de frente al cateto opuesto. En este caso aquí está el cateto opuesto, que es justo donde están las tensiones en X. Entonces, para sacar la tensión en X, tenemos que considerar que tensión es igual a seno de teta, porque como sabemos, seno es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y pues sí tenemos la hipotenusa, porque en el problema nos dicen que L es de 45 centímetros, por lo tanto sí tenemos la hipotenusa del triángulo. Ahora tenemos que la tensión del seno de teta es igual a las fuerzas en X. Y para Y tenemos, que TY es igual. Entonces T de seno de teta es igual a las fuerzas en X. Y T de Y va a ser igual, si consideramos este ángulo, podemos observar que las fuerzas en Y están justo en el cateto adyacente del triángulo con el ángulo de 10 grados. Entonces, T en Y va a ser igual a T coseno de teta es igual a F, las fuerzas en Y. Coseno, como sabemos, es cateto adyacente sobre hipotenusa. Y las fuerzas en Y, como podemos ver, también, Y también en el eje de las Y, este es el eje de las Y. Este es el eje de las Y. Podemos ver que también el peso está siendo factor en el eje de las Y. Entonces, fuerzas en Y es igual a T coseno de teta igual a mg. Y esto también va a ser igual a T seno de teta es igual a las fuerzas, la fuerza que actúa en la carga, porque como podemos ver aquí es el eje de las X y todo este es el eje de las X, y pues la fuerza eléctrica está en el eje de las X, por lo tanto tenemos estas dos
ecuaciones o son las fuerzas que actúan en X y en Y. Ahora vamos a dividir las fuerzas en X entre las fuerzas de Y. Entonces nos quedaría que T seno de teta igual a FE se divide entre T coseno de teta igual a mg. Ahora pues se van a cancelar las tensiones porque se está dividiendo y nos quedaría seno de teta entre coseno de teta, esto es igual a mg y esto a fe. Como sabemos, seno de entre coseno es igual a tangente. Entonces, para simplificar esto, nos quedaría que tangente de teta es igual, es igual a fe entre mg. Bueno, nos quedamos con esta simplificación y entonces para simplificarlo aún más, entonces vamos a sustituir las fórmulas que ya tenemos, que es la de la fuerza eléctrica y mg son valores que ya nos dan. Entonces vamos a tener que, voy a poner acá arriba, que tangente de teta va a ser igual a K por Q al cuadrado entre R cuadrada y esto va a ser entre mg. Ahora, el problema nos pide que resolvamos para saber cuánto es Q, porque no conocemos el valor de Q, pero conocemos todos los demás valores. Entonces vamos a tener que, bueno, ya que tenemos esto, vamos a dividir los factores. En este caso nos va a quedar tangente de teta es igual a K por Q cuadrada entre R cuadrada mg. A continuación vamos a poder simplificar esto de manera que podamos despejar Q. Entonces nos va a quedar tangente de teta por R cuadrada mg. Nos va a quedar nada. Después va a ser tangente de teta es igual a, es por R cuadrada mg entre vamos a tener esta simplificación que nos va a dar el valor de Q o de la carga. Y posterior a eso vamos a simplificar. Bueno, para simplificar esto tendremos que, bueno, tenemos el ángulo y R como tal no sabemos qué es, o sea, el valor, pero sabemos que a la mitad de esto es seno de teta. Así que el valor de R va a ser 2 L seno de teta, ya que este es el valor de este lado y pues tenemos la hipotenusa que vale L para así sacar el valor de R. Posterior a esto vamos a simplificar en esta fórmula donde
vamos a tener que Q es igual a la raíz de tangente de teta, que es 10, por R cuadrada, que es 2 por 45, que es el valor de la L, por seno de 10. Todo esto va a ser elevado al cuadrado. Lo multiplicamos por la masa, que es 2.33, por la gravedad. Y esto lo vamos a dividir entre K, que es una variable que vale 8.99 por 10 a la 9. Y posterior a eso vamos a resolverlo. Ahora, tenemos unidades que no están del todo correctas, ya que los centímetros los tenemos que pasar a metros. Por lo tanto, para hacer esto, sabemos que 45 por 10 a la menos 2, para sacar los metros, nos va a dar 0.45 metros. Entonces vamos a poner 0.45 metros. Y los gramos también los tenemos que pasar a kilogramos. Y como sabemos, sería 2.33 gramos por 10 a la menos 3 nos dan los kilogramos. Entonces sería 0.00233 kilogramos. Entonces sustituimos eso en este valor para que así nos den las unidades en las unidades que queremos, y así la carga nos salga en las unidades de Coulomb. Esto, al ingresarlo a la calculadora, nos da un total de 1.04 por 10 a la menos 6 coulombs. Y esa es la respuesta que tenemos que obtener y que nos pedía el problema. Y ya. Gracias por su atención.